Gracias, doctora. En este momento tendremos la ponencia del perfil psicológico del abusador sexual infantil, dictada por el doctor Luigi Alfaro, psicólogo clínico del Instituto Iberoamericano del Perú. Luigi Darío Alfaro García es docente universitario peruano. Es un psicólogo y obstetra peruano, es licenciado en obstetricia, egresado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Tumbes, es licenciado en Psicología y egresado de la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote, con estudios de especialidad en Psicología Forense, Criminal y Penitenciaria. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Del lugar donde yo vengo, cuando saludar contesta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué gusto? Podemos relajarnos un momento, porque realmente todo el día he estado un poco estresado con tantas cifras, tantos datos. Yo como psicólogo, porque psicología es un símbolo, significa átomo. Cuento 3 en la primera. 1, 2, 3. Una palmadita nomás. Ya. A ver. Para mí es todo un honor, un placer y un agrado estar aquí presente con ustedes en este congreso internacional. Reciban de mi país el caluroso abrazo de mis compatriotas y desde ya he estado escuchando las diferentes ponencias formativas, ponencias que se basan en la comunicación, que plantean la problemática. El día de hoy, si me permiten, primero vamos a hacer unas detención en cuanto a las definiciones y luego hablaremos del perfil psicológico, terminando de cómo piensa un abusador sexual. ¿Quiénes son maestros, educadores, por favor? Levanten el brazo con orgullo, por favor. Ahí estamos. Muchas gracias. Les comento que a los educadores nos toca vivir tiempos difíciles. Ustedes ya son los soldados de la paz, porque la única forma de combatir los grandes males de Latinoamérica y el mundo es a través de la educación. La educación es la antifatalidad por excelencia. ¿Y cómo resolvemos este problema? Ahí tenemos un mapa, ¿no?, de la Convención Internacional del Niño. ¿Cómo están los niños a nivel mundial? ¿Sí? Los que están en negrito, situación grave, dicen, ¿no? Situación grave. ¿Qué más? Los que están en rojo, situación difícil. Situación en lo que es naranja, problemas evidentes. Ahí está mi Perú. Están en problemas evidentes. Mira, situación satisfactoria, los amarillos. Y los verdes están en una buena situación. Yo estaba comentando este mapa, justo venía por vía aérea, y justo tuve la oportunidad de conocer un psicólogo ecuatoriano que trabaja para el UNICEF. Y le comentaba de este mapa. Y él me dice, Ludwig, hay que tener cuidado con estos mapas, porque ahí existe un subregistro. Hay problemas ahorita con estadísticas. Y eso es lo que me decía el funcionario de la UNICEF. Entonces, ¿por dónde comenzamos? El tema es complejo. En el Perú tenemos un deporte que es más practicado que el fútbol. Es buscar culpables. No sé si en el Ecuador habrá ese deporte, ¿no? Pero siempre tratamos de buscar culpables.
¿Y por dónde comenzar? ¿Me permiten traer a colisión una historia muy bonita que decía que un rey visitaba a su reino? Y en ese entonces los reyes andaban con los pies descalzos. Y resulta que llegó a un lugar donde el lugar era muy agreste, era muy rocoso, y se lastimaba sus pies. Y el rey se molestó y dijo: me matan todas las vacas necesarias y me alfombran este pueblo. Y se reunieron todos los sabios de ese entonces, sus consejeros, y le dijeron: bueno, mi rey, tenemos que matar a unas 10,000 cabezas de vaca, 10,000 cabezas de res, y en 10 años usted tiene alfombrado este pueblo. Y en eso salió el bufón, y el bufón le dijo: ¿me permite hablar, mi rey? Sí, siga nomás. ¿Y por qué no le matan mejor a mi rey una vaca? Y con ese cuero le hacen unos zapatos y solucionado el problema. Entonces el rey se dio cuenta que donde uno comienza a cambiar es por uno mismo. Cuento 3, una palmada. 1, 2, 3. Y vivimos en tiempos de violencia. Todo es violencia. Ahora les comento. En psicología recomendamos a nuestros pacientes que sufren de ansiedad y estrés y depresión. Y tenemos en cantidad pacientes. Aquel paciente que sufre de ISI, no sé si ustedes han escuchado esa enfermedad, a lo mejor lo sufren y no se han dado cuenta. El ISI. ¿Te ha dado el ISI? ¿Y si me muero? ¿Y si no me alcanza? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me deja? ¿Y si me botan? Dicen que las personas que sufren de ISI les va a dar ansiedad. Las personas que están amarrados a su pasado, dos señoras conversaban, eran comadres las señoras. Comadres, una parentesco, me imagino que también acá el término será parecido. Y una le decía a la otra: comadre, cuando Pepe Lucho estaba acá, no faltaba la propina, no faltaba el cariño. Y la comadre salta y le dice: pero comadre, Pepe Lucho ya se fue. Reacciona, comadre. ¿En qué tiempo estaba viviendo esa señora? En el pasado. Cuando uno vive en el pasado, a uno le da depresión. Dime en qué tiempo estás pensando y te diré qué enfermedad vas a tener. Si piensas en el pasado, ¿qué te crees que te va a dar? Depresión. Con las diferentes manifestaciones. Tristeza, a veces no necesariamente así. A veces te gustaba algo de un momento a otro, te deja de gustar. Se llama distimia, anedonia. Distimia es una variedad de depresión media extraña. Te da por un tiempo, luego desaparece y vuelve a aparecer. Y si piensas en el futuro, ¿qué te va a dar? Te va a dar la ansiedad. Aquellas personas que tienen más de 2 parejas, ¿de qué crees que sufren? De ansiedad. Cuento 3, una palmada. 1, 2, 3. Entonces vivimos en tiempos de violencia. Pero todo, ¿cómo comienza? Porque no es una cuestión de persona. Hay que tener cuidado. Es una cuestión de familia. Hoy en día nos estamos dando cuenta que el pescado se está pudriendo por la cabeza. Eso se aplica a la familia y a los gobiernos. El pescado se está pudriendo por la cabeza. Y desde ya hay una frase muy bonita. A ver, todos van a repetir conmigo. Nuestros amigos que están, los veo volteaditos de hace rato. Cuento 3, hermanada. 1, 2, 3. Repitan conmigo. Todas las personas. Gracias por repetir. Todas las personas hacemos lo que vemos, mas no lo que nos dicen. Nos paramos un ratito como que nuestras piernas se sueltan. A veces mucho tiempo sentados, algunas partes de nuestro cuerpo no circula la sangre. Ya, a ver, atentos, atentos, ahí paraditos. Todas las personas hacemos lo que vemos,
más no lo que nos dicen. Ahora sí, atentos acá, agarren su dedo índice y hagan como yo. Todas las personas, con ganas, todas las personas. La foto. Todas las personas hacemos lo que vemos, más no lo que nos dicen. ¿Qué dedo dije que agarraran? Señores, este es el índice. Asiento, por favor, asiento. Asiento. Doctor, usted hizo así, entonces yo también hice así. Y todavía repetía, todas las personas hacemos lo que vemos, más no lo que nos dicen. Señores, esa es la explicación de tantos problemas. Donde el señor va a recoger a su hijo en la parvularia, que se llaman así, en mi país le llaman inicial. Y entonces se dice, la persona sale, señor Herrera, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Su hijo Pepito, mucho grito. Ah, no, esto lo solucionamos en un ratito. Pepito, ven, delante de la profesora. Pepito, ven. Viene Pepito y está la profesora. ¡Ya te he dicho que no se grita! Pobre niño, asustadito. Yo te pregunto, ¿Pepito aprendió o no aprendió? ¿Pepito aprendió o no aprendió? ¿A qué aprendió? Porque todas las personas hacemos lo que vemos, más no, ¿qué nos dicen? Si el papá es violento y la mamá también, ¿cómo creen los hijos? Si el papá es renegón, a ver, levanten la mano a los renegones, quiero conocerlos. Los que reniegan en la mañana, en la tarde, en la noche, y piensan que eso es normal. A ver, levanten la mano. Muchas gracias por levantarla. Pueden bajar la mano. Me siento en el paraíso, acá no hay renegones. El papá es renegón y la mamá es renegona, ¿cómo crees que sale el hijo? La hijita no va a salir un pan de Dios. ¿Me dejo entender? Entonces hay un aprendizaje social. Existe un aprendizaje social. ¿Y eso qué tiene que ver con el tema? Mucho, pues. Porque ¿dónde crees que salen los abusadores, los violentos? ¿Dónde crees que salen los agresivos? Estoy utilizando palabras diferentes, ¿ah? Que tienen definiciones diferentes. Porque he estado escuchando también algunas disertaciones que a la agresión lo toman como violación y a la violación lo toman como violencia y la violencia. Y eso, si me permiten, voy a hacer algunas definiciones para poder hacer un aporte y siempre agradeciendo a los organizadores, siempre agradeciendo a esa audiencia que nos están viendo en red, ¿sí? Miles de jóvenes, de estudiantes y de profesionales que están compartiendo y sacarme el sombrero por este evento. Porque cuando llego, encuentro al fiscal de la nación y veo que aquí sí se están tomando al toro por las astas. Aquí como que ya se cansaron que el pescado se pudre por la cabeza. Porque necesitamos acción. Cuento 3, una palmada. Cuando cuente 3, no sean desesperados. 1, 2, 3. Siguiente, por favor. Permíteme, ayúdame con las diapositivas. ¿Me puede ayudar? Ahí lo tengo, listo. Él me abrazó fuerte y me alzó. Yo gritaba. Yo lo quería patear, pero no podía. Él me tenía contra la pared. Hacia arriba con el brazo sujetaba contra la pared. Entonces no podía hacer nada. Mi cara estaba contra la pared. Sudoración profusa. Yo vi cómo se bajaba el pantalón del buzo. Sentí muchísimo miedo. Yo pensé, de repente me mata. Gritaba más fuerte, más sollozos, pero nadie me escuchaba. Él se reía feísimo cuando me bajó el short. Bruno, 9 años. Señores, el Perú no es aislado del problema. El Perú ocupa el segundo lugar en América Latina con mayor incidencia de violencia sexual. Siguiente, por favor. Aquí quiero llamar a una colaboradora que va a leer un testimonio. Este testimonio es de unos argentinos, sacado de su libro, La Carta, el libro se denomina Inocencia Robada. Escuchemos la historia de una mujer abusadora sexual. Como, no sé si han escuchado, todos son abusadores sexuales, o los abusadores sexuales,
pero también existen las abusadoras sexuales. Y escuchemos el testimonio. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Marcela. Aunque no sé por qué les escribo esta carta, siento al mismo tiempo la necesidad imperiosa de hacerlo. Este es mi testimonio personal y también mi problema. Fui abusada por mi tío a los 5 años de edad. El abuso se repitió una y otra vez durante 2 años. Luego nos mudamos a otra ciudad. Allí mis primos, algunos amigos de la familia y un vecino hicieron lo mismo conmigo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Después de un tiempo, yo mismo les pedía que me lo hicieran. No comprendo por qué reaccionaba de esa manera. Quizá porque me gustaba o me convenía, ya que ellos me regalaban dinero. Mi abuelo fue la última persona que me tocó. Abusó de mí hasta que cumplí 15 años y no se lo permití más. Siguiente, por favor. Sin embargo, esta es la parte de la historia que más me avergüenza. Comencé a manosear a un niño pequeño y luego lo hice con mi primo discapacitado. No recuerdo de cuántas otras personas abusé, pero créanme, fueron muchas. Gracias por la colaboración. Aplausos para la señorita. Por supuesto, siempre cuando se dan estas historias, los nombres están cambiados, ¿sí? Y es más, siguiente, por favor. ¿Qué es un perfil psicológico? Gracias. No es otra cosa que un conjunto de características que reúne un ser humano, que va a determinar, uno, su carácter, su aptitud y actitud. Uno con P y el otro con C. Uno de habilidades y destrezas y otro de acciones. ¿Qué más? Y que en determinados comportamientos frente a una situación en particular o ante la sociedad como tal. Entonces, ¿esto quién lo propuso? Bueno, fueron los del FBI. Ellos fueron los que propusieron el perfil psicológico, ¿sí? Para ahorrar tiempo y es un método descubierto por elementos del FBI. Siguiente, por favor. ¿Qué es un pedófilo? ¿Por qué tengo que utilizar estos términos para poder marcar bien ciertas diferencias y no estarnos enredando con la terminología? La pedofilia o paidofilia es una parafilia, que no es otra cosa que un trastorno de inclinación sexual, donde la persona tiene una necesidad elevadísima de atracción sexual o de satisfacción sexual por el objeto que desea. En este caso, el pedofílico, el objeto que desea, su objeto deseado, son o niñas. Tenga al menos 5 años menor, sea 5 años, si tiene 16 años, 5 años menor, por lo menos tiene que ser 11 años, para que cumpla la figura, ¿sí?, de pedofilia. Siguiente, por favor. Acá está la parte medular, pienso, del Congreso y del término abuso sexual. Acá nosotros tenemos autonomía sexual y consentimiento sexual. Tenemos, de acuerdo al artículo 1 de la Convención Internacional del Niño, ¿qué dice? Dice que un niño es una persona menor de 18 años, es lo que dice la Convención. Es decir, una persona logra su autonomía sexual con capacidad de contraer y formar familia a partir de los 18 años. Pero no es lo mismo la plena autonomía que se logra a los 18 años de edad del consentimiento sexual. En el Perú, en el Ecuador y en la mayoría de América Latina, la edad de consentimiento sexual es a los 14 años. En Argentina es a los 13, en Uruguay y en Costa Rica es a los 15 años. Entonces, antes de esta edad, aun cuando haya habido violencia, no haya habido 15 años. Entonces, antes de esta edad, aun cuando haya habido violencia, no haya habido violencia, y aun cuando el niño haya prestado su consentimiento, lo cual no es válido, se considera abuso. Hay otros dos términos que también son interesantes: la agresión sexual
y la violencia sexual. Cuando hablamos de agresión sexual hablamos cuando es de naturaleza innata, que puede manifestarse tanto en los hombres como en los animales. Por ejemplo, tú tienes un perrito, una perrita, muy cariñoso contigo, te mueve la colita, juega contigo, pero está preñadita y pare, a ver, tócale sus perritos. ¿Qué va a aparecer? Va a manifestar su agresión, porque eso es algo innato. En cambio, la violencia es aprendida por una naturaleza de socialización, por una naturaleza de cultura. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en la televisión? ¿Qué es lo que nosotros vemos en las películas? Si no hay balas, si no hay golpes, si no hay sexo, ¿qué te dice el joven? Bien aburrido, papi, ¿no? Bien aburrida esa película. ¿Qué más tenemos? Les decía, ¿qué cosa era la agresión? La agresión era una reacción de naturaleza innata. Eso ya viene en el software. A una mujer, tócale a su hijo para que veas. Dice que una mujer, por muy delgadita que esté, por muy pequeña que la veas, su cuerpo está diseñada para matar a un hombre. Por eso, a una mujer, tócale a su hijo para que veas. Entonces sale la parte de la agresión. Pero eso es genético. En el caso de la parte sexual, ¿por qué ocurre la agresión? Por dominación, naturaleza sexual. No sé si se acuerdan, muchos de ustedes conocerán un poco de granjas. En una granja de gallinas, donde hay un gallo, tú le pones una gallina nueva, ¿qué hace el gallo? Muchas gracias por responder. Hace su dominación sexual. Porque es instintivo. Pero en cambio, la violencia sexual, ¿cuál es la finalidad? Causar daño. Entonces, en agresión sexual, ¿cuál es la finalidad? Dominio sexual. A través de pulsiones, existen muchas teorías psicológicas. Pulsiones sexuales, ¿no? En cambio, la violencia sexual, ¿cuál es la finalidad? Ocasionar daño. Ahora, la agresión se puede convertir también en violencia. Cuando, a través de este acto, causas daño. Tienes un perro que lo entrenas para atacar, eso ya no es agresión. Eso ya es violencia. Porque está entrenado, porque aprendió. Entonces, no sé si logro ya ubicarnos en las diferencias, en la terminología en sí, para luego poder avanzar. Ahora sí, tenemos acá, violación sexual. ¿Qué dice el Código Penal peruano en el artículo 170 sobre violación sexual? Dice, el que con violencia o grave amenaza, ojo, para que exista violación tiene que haber estos elementos. ¿Se acuerda el Código peruano? Tiene que haber violencia o amenaza. En el Código ecuatoriano, vamos a ver qué cosa es lo que dice, ¿ya? Ahí dice algo más. Entonces, el que con violencia o grave amenaza obliga a una persona a tener acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal, o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, o sea, vaginal y anal, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 6 años ni mayor de 8 años. Siguiente, por favor. En el Código Penal ecuatoriano, en el artículo 512, menciona, violación es el acceso carnal con introducción parcial o total del miembro viril por vía vaginal, anal o bucal con personas de uno u otro sexo en los siguientes casos. Primero, cuando la víctima fuera menor de 14 años. Segundo, cuando la persona ofendida se hallare privada de razón o de sentido o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera resistirse. Eso, se llama indefensión. La figura se llama indefensión. Cuando se usare de violencia, amenaza o intimidación. Allá cambió, mira, ¿eh? Mientras que en el Código peruano hablaban de violencia y amenaza o de intimidación. Acuérdate que la base de la intimidación es el miedo. Una mirada amenazante que siempre infunde miedo o que desencadena. Entonces, todo lo que se llama intimidación, miedo. Siguiente, por favor. Hay una parte complementaria. En el 512.1 dice, se aplicará las mismas penas
del artículo anterior en el caso de agresión sexual consistente en la introducción de objetos distintos al miembro viril por vía vaginal o anal, realizado en las mismas circunstancias en el artículo 512. Bueno, acá se utiliza el término agresión sexual. Entonces, hay cosas que a lo mejor en el Congreso podemos ir hasta dando algunos alcances. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el perfil de violador? Todo el mundo piensa, o las personas a veces tenemos ideas equivocadas. Y esa es la razón por qué tenemos que hablar mucho sobre el tema. Porque la prevención se basa en 3 aspectos. Atentos, mis queridos educadores. Son los 3, el trípode de la prevención. La primera se llama información. La segunda se llama comunicación. Y la tercera, y la más grandiosa, se llama educación. Y hay que realizar las 3 cosas. Suenan iguales, pero son totalmente diferentes. Entonces, no hay un único prototipo del violador. Las siguientes características, si bien pueden ser comunes, no identifica a todos los violadores. Yo me acuerdo que hablaba con un abusador sexual en el penal allá en Puerto Pizarro, en Tumbes, y él me dice, no estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos. La gran mayoría de agresores sexuales a menores son hombres y las conductas más frecuentes, lo que yo les decía, caricias, tocamientos genitales, masturbación, siendo muy poco frecuente la violación de penetración según Holly. Eso estamos hablando de agresores sexuales o abusadores sexuales. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Vamos al perfil en sí. Cuento 3, una palmada. 1, 2, 3. Listo. Son varones en un 90% de los casos. El 80% entre 30 y 45 años. Y dice que entre más edad tienen, buscan a personas con menos edad. A niños, prácticamente, ¿no? La mitad de ellos tienen profesiones calificadas, están insertados socialmente. Por distintas razones, suelen sentirse frustrados en la vida. La mayoría suele estar casado o en pareja. El 94% de los abusadores conocen a sus víctimas. Están en su entorno. ¿Cuál es la creencia? Que el abusador es alguien extraño, alguien ajeno a la familia. Están en su entorno. Y entonces hay doble duelo. Porque hay el duelo y el dolor que se genera. ¿Por qué? Por el menor que ha tenido esta experiencia desagradable y traumática. Y el duelo porque un familiar está involucrado en eso. Hay doble duelo. ¿Qué más? Siguiente, por favor. El 98% de los abusadores actúan solos. Tienen conductas repetitivas. Pueden tener más de un centenar de víctimas. Son grandes coleccionistas de material erótico, pornográfico, infantil. Siempre niegan o minimizan sus abusos. Y se presenta la famosa paradoja. Quien debe calmar y resguardar del peligro es quien causa el peligro. El abusador siempre está cerca a los niños. Siempre está cerca, de alguna manera, a través del transporte público, ¿sí? A través de alguien que estudió educación solamente para acercarse a sus niños. Es como el psicópata que gusta andar en el Ministerio Público. Los psicópatas andan ahí en el Ministerio Público. Sí, los psicópatas son muy inteligentes y les gusta inclusive ellos ocasionan el crimen y ellos van y solitos lo investigan. O sea, ellos son las personas del Ministerio Público que van y investigan. Entonces eso ya son características. Pero hoy día hemos venido a hablar de los abusadores sexuales. Seguimos. Nunca hacen alarde de sus preferencias. Otra característica, tienen una dinámica similar. Por ejemplo, 1, seleccionan a la víctima. 2, la acorralan y seducen. Ese acorralamiento y seducción puede durar meses. Y se hacen amiguitos de los niños. Y les regalan cosas. 3, cometen el delito. Generalmente no con violencia. 4, la adoctrina para que no hable. Hay un adoctrinamiento para que no hable, ¿sí? Aquí sí hay diferentes perfiles.
Ahí desde el sádico, ¿no? Voy a matar a tu mamá, voy a matar a tu perrito, voy a matar... Y así le dicen a los niños se lo creen. El abusador tiene todo planificado. Señores, el abusador no es un enfermo mental. Siempre escucho, ese es un enfermo mental. No, los enfermos mentales se caracterizan por no tener contacto con la realidad. Ellos tienen todo planificadito. Es continuación, ¿no? Busca que la víctima se eche la culpa. Es que tú me miraste con esos ojos. Tú mismo me decías. Tú me llamabas. O sea, trabaja mucho lo que es la manipulación. ¿Y qué es la manipulación? Acuérdense, siempre el manipulador manipula o por miedo o por culpa. En el caso de los pequeños es por miedo. Y en los casos de los jóvenes y adultos, generalmente es por culpa. O se echan la culpa o te echan la culpa. Y te manipulan. Siguiente, por favor. El 99% de los casos se niegan a realizar un tratamiento psicológico, aunque simulen realizarlo por conveniencia. Escuchen, siempre se habla del tratamiento psicológico para el abusado, pero nunca se habla del tratamiento psicológico para el abusador. ¿Y qué les sucede? La mayoría de abusadores, como no se someten a un tratamiento, por ende van a reincidir a corto y a mediano plazo. El 90% tiene la capacidad de controlar su conducta. El 99% son reincidentes y no hay arrepentimiento sincero. Siguiente, por favor. El señor Ponseti en el 2014 en la Universidad en Alemania, la Universidad Kiel, ¿qué encontró? Encontró en un estudio del cerebro, estudió pedófilos y pasó a través de resonancia magnética, identificó que se activaban y brillaban como si fueran luces de Navidad a nivel occipital, cortes prefrontal, putamen, núcleo caudate. Y esto reacciona cuando ven niños. Esto se desencadena que sienten irrefrenablemente atraídos por los niños. ¿Cómo se llama la persona que se siente irrefrenablemente atraído por un niño? ¿Cómo se llama? Tienen atracción sexual por el niño. ¿Cómo se llama? Lo acabamos de decir. Es un pedófilo. Y ojo, que logra amar al niño. Y el amor que tiene el niño, generalmente por ese amor, no lo lastima. Pero luego vamos a ver otros perfiles, del que sí mata, el que sí lastima. El que generalmente nos metemos en la cabeza, ¿no? Siguiente. Gracias. Finkelhor, en el 86, menciona un modelo explicativo del abuso sexual infantil, basado en procesos complementarios. La congruencia emocional. Dice que se sienten atraídos por los niños porque los niños son personitas que no tienen dominio. Les es muy difícil el autodominio. Y estos señores, ¿qué más? Estas personas son socialmente instruidos para dominar. Eso es el paradigma machista. El paradigma machista es el dominador. El famoso macho alfa, no sé si habrán escuchado ese término. ¿Sí? ¿Quién más? Estas personas no tienen relación, les es muy difícil tener relaciones con adultos porque les es muy fácil controlar y manifestar su poder frente a un niño. Excitación sexual a través de modelos. También hay el caso de que ven a través de la pornografía infantil, que hoy en día no hay mucho control. Y hay todo un sistema de hablar solamente un congreso de pura pornografía infantil. El tema es bien amplio y complejo. Hay un bloqueo cuando lo botaron del trabajo, menciona el señor Finkelhor, lo botan del trabajo, se divorcia, pasa momentos difíciles, entonces acude o busca a un niño como una alternativa sexual. Y la desinhibición, producto del alcohol, de las drogas o de algunos trastornos psicopatológicos, donde las personas no se dan cuenta de lo que están haciendo. Les comento que en Perú tenemos un serio problema con el alcohol. El problema es muy serio. Navidad
No sé si aquí la gente hace cola en los bancos. Allá hacen cola para la cerveza. En serio, y es un problema muy, muy serio. El alcoholismo está muy intrincado y yo pienso que que no permite avanzar a Latinoamérica el alcohol, ¿no? El licor está diseñado para los hombres, las novelas para las mujeres y los dibujos animados agresivos para los niños. Ya todos nos tienen ahí aturdidos y no avanzamos como sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Yo iba a visitar a un paciente y me encontré con la señora y su familia. Y digo, ¿y qué pasó de Carlos? Ah, no, doctor, él se fue a su full vaso. A ver, explíqueme, señora. Ah, le explico, doctor. Él se va a jugar su fútbol, su fulbito. Y si gana el partido, toma. Y si pierde el partido, toma. Y si empata el partido, también toma. Y le comento, doctor, él llega a veces mareo, yo me enojo y le reclamo, también toma. Entonces, es donde el alcohol está relacionado con la violencia y entre ellos también delitos sexuales. Siguiente, por favor. Y las motivaciones psicológicas de abusadores sexuales infantiles, acá tenemos otro estudio, ¿sí? De acuerdo a Soria y Hernández en el 94, que menciona que de acuerdo a las motivaciones pueden ser inmaduros o fijados en la pedofilia. Aquí su motivación dice que no hay antecedentes aquí. Y su motivación grande es el amor a los niños. Se siente atraído a los niños. En el segundo, los regresivos. Los regresivos, muy parecido al anterior, perdió su trabajo y entra en una etapa de regresión. Perdió su familia, se divorció y entra en una etapa que comienza a regresionar y busca niños. El sádico, aquí está, el sádico. Este sádico es el que secuestra, este sádico es el que utiliza métodos ultraviolentos para violar y luego matar. Para violar y luego matar. Matar, descuartizar. Aquí el motivo, aunque no lo crean, no es sexual. Aquí el motivo es poder. Tienen un problema de poder. Ellos sienten placer infligiendo violencia. Es el sádico. Y los pseudo pedófilos son las personas que tienen una característica que no aman solamente ahí, no existe, su motivación son las relaciones personales e interpersonales, sino que por un tema de problema mental no se dan cuenta de lo que hacen. Acá tenemos aquí sí están los enfermos mentales, ¿sí? Donde el síndrome de Down violó a la otra niña que es síndrome de Down. Y no, otra niñita que no es síndrome de Down, entonces no se da cuenta. ¿Sí? Cuento 3 y una palmada. 1, 2, 3. Siguiente, por favor. Y por supuesto, quiero terminar mencionando, esto es lo que les estaba mencionando, ¿no? Del sádico. Víctimas son menores varones, su estrategia no es seductora, aquí secuestran al niño, acá hacen un crimen premeditado, ritualista, el objetivo es satisfacer sus fantasías sexuales tipo sádico, y ello es habitual en el asesinato posterior de niños. Siguiente, por favor. Quiero terminar con una fábula. Siguiente, por favor. Ahí está. Ah, ¿qué piensan los abusadores? ¿Qué crees que tienen? ¿Qué es lo que piensan los abusadores? Primera idea, lo que ellos creen, que no cometen ningún mal. Piensan que es normal. Segundo, que necesitan sexo como alivio. Tercero, que a los niños les gusta. Cuarto, que dieron su consentimiento. Ellos imaginan que ellos dieron su consentimiento. Quinto, que si él no lo hace, otros lo harán. Siguiente, y vamos con la fábula. Y antes de ir a la fábula, no sé si logran ver esos símbolos. Esos símbolos es un código entre los abusadores sexuales. Por ejemplo, el triángulo con triángulo pequeño de significa que gusta mucho de niños, varones. Y su atracción es hacia niños. El segundo, a niñas. Y el tercero, donde hay una mariposa azul y rosado en la mitad,
a los dos. Buscan niños y buscan niñas. Y a veces eso lo bordan en sus mochilas, lo bordan y ellos se identifican como un código. Aunque se dice que este código ya lo han cambiado porque como que la comunidad ya lo han descubierto qué es lo que significa. Y hay una fábula que se llama El sapo y el alacrán. Con mucho cariño para los profesores de parvularia. Y dice así. Había un sapo que estaba entre muchos sapitos y estaba mirando un alacrán. Y lo observaba, porque era sapo. Estaba que lo observaba y lo miraba. Y los demás sapitos le dicen, ¿qué tanto miras al alacrán? Y el sapo dijo, es que yo quiero ser como el alacrán. Yo quiero que el alacrán sea mi amigo. Pero tú estás loco. ¿Cómo que el alacrán va a ser tu amigo? Eso es lo que yo quiero. ¿Y por qué? Porque es imponente, es negro, ponzoñoso. Impone respeto. Yo quiero ser su amigo. Y en eso, dice la historia, que el alacrán quería pasar por un riachuelo. Y el sapo dijo, aquí es mi oportunidad. Yo me acerco y le voy a decir al alacrán que yo no paso por el riachuelo. Con la condición de que sea mi amigo. Y efectivamente se acercó y le dijo, señor alacrán, le propongo algo. Yo le cruzo el río porque yo quiero ver que yo me estoy dando cuenta que usted quiere cruzar el río, ¿sí? Pero terminando de cruzar, usted quiero que sea mi amigo. ¿De acuerdo, señor alacrán? Muy bien, entonces el sapo se posó. Y el sapo comenzaba a pensar, el alacrán no me puede picar, porque si el alacrán me pica, ¿sí? Yo me muero y él se hunde conmigo. Y resulta que el sapito nadaba y nadaba. Y estaba contento, porque al fin iba a lograr que el alacrán iba a ser su amigo. Y seguía nadando y nadando. Y en eso, ya que estaba cerca a la orilla, siente un aguijón que atraviesa su nuca. Y siente toda la descarga del veneno. Y comenzaba a paralizarse. Y mientras estaba en ese proceso, volteó y le quedó mirando al alacrán y le dijo, ¿pero por qué alacrán? Si usted sabía que si usted me picaba, usted se ahogaba conmigo. ¿Por qué alacrán? Y el alacrán contestó, porque es mi naturaleza. El violador sexual es decir, sabe que lo van a atrapar, sabe que lo van a meter a la cárcel, igualito viola. Y como dice César Lozano, terrible es conservar la esperanza de cambio de quien frecuentemente te ofende, te maltrata o te humilla. Muchas gracias, tengan muy buenas tardes. Para terminar, ayúdenme acá. Todos terminen con T, ¿ya? ¿Qué dice ahí? ¿Quiere? Con fuerza, pues. ¿Quiere? Perdona. Ama. Sonríe. Regala. Consiente. Educa. Cuida. Supera. Valora. No te olvides, la mejor autoestima para ti es este. Gracias. Agradecemos al psicólogo